y poderoso de Yahshua HaMashiach no tropezaremos. Omen, beomen, aleluya. Aleluya, aleluya, gózate Israel, gócense hermanos y hermanas, el cuerpo de Mashiach Yahshua, aleluya. Para acabó de él y por su inmensa compasión, ¿cómo no gozarnos? Porque él nos escogió, él nos llamó, siendo indignos, lo digo yo por mí, ¿verdad? Aleluya, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Les decía yo que hay mucho que estudiar, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a estudiar la parashá Tazria y la parashá Metzora. Tazria y Metzora. Muy bien. Vamos allá, vamos al libro de Levítico. Recuerden que estamos estudiando las parashot del libro de Vayikra, del libro de Levítico. Amén. ¿Sí? Muy bien, vamos allá. ¿Lo tienen listo? Sí. El libro de Levítico. Este Shabbat, amados hermanos, vamos a continuar estudiando las parashot 27 y 28. 27 y 28. Amén. Y es la parashá Tazria. ¿Qué quiere decir Tazria? Cuando ella conciba. Cuando ella conciba. ¿Sí? Y la parashá Metzorá. Metzorá. ¿Qué quiere decir lepra o el leproso? ¿Sí? Tazria, Tazria y Metzorá. Muy bien, sí, aleluya. Tazria, la parashá Tazria, abarca desde Vayikra, Levítico, desde Levítico 12, verso 1 al 13:59. Levítico 12, 1 al 13:59. Y Metzorá, Metzorá es Levítico 14, 1 al 15:33. Lo vuelvo a repetir. Tazria, Levítico 12, verso 1 al 13:59. Y Metzorá, Levítico 14, 1 al 15:33. Amén. La Haftará, la conclusión de Tazria, es Segunda de Reyes 4, verso 42 al 5, capítulo 5, verso 19. La Haftará de Tazria es Segunda de Reyes 4:42 al 5:19. Y la Haftará, la conclusión, es la Haftará de Metzorá, la Haftará de Metzorá, la Haftará de Metzorá. Sí, despacio porque parece rima, ¿verdad? Haftará, Metzorá. Y es Segunda de Reyes 7, del verso 3 al 20. ¿Sí? Muy bien. En estas parashot, amados Ajim, vamos a estudiar, entre otros, los siguientes puntos. La importancia de la concepción. Sí, la importancia de la concepción de una vida. Amén. La purificación de las mujeres después del parto, después de que dan a luz. Recuerden, nuestras hermanas no se alivian. Ellas dan a luz, ¿sí? O tienen su parto. Esa visión de se alivió no es la correcta porque no estaban enfermitas, sino estaban fueron a dar a luz o dieron a luz. Amén. Leyes para identificar la lepra. Leyes para identificar la lepra. Leyes acerca de quienes padecen lepra. Amén. Leyes para regresar, en caso de que fuera posible, al campamento después de haber padecido lepra. Y leyes acerca de las impurezas físicas, entre otros muchos interesantísimos puntos que hay en esta parashá. ¿Amén? Bueno, muy bien, continuemos. ¿Por qué estamos estudiando esto acerca de la lepra? ¿Por qué estamos estudiando acerca de las impurezas físicas, del parto, etcétera? Porque Yahweh, a través de sus mandamientos, nos cuida, nos procura y nos bendice, ¿sí? Y antes de que se me olvide, antes de cualquier otra cosa, quiero decirles que estas dos parashot son muy extensas. Se ven juntas por la relación que tienen entre ellas en cuanto a que se habla de la lepra en ambas. Sin embargo, yo les sugiero, los invito, los animo y hasta, ¿por qué no decir, los exhorto para que vean la parashá Tazria y la parashá Metzorá? Es muy importante que si ustedes no las han visto todavía, las vean. Para tu alma, en la parashá Tazria hay un tesoro de liberación. Lo dejo así para que la vean. Y en la parashá Metzorá hay un conocimiento
invaluable. Así que véanlas, por favor. Y también está el comentario de la Haftará, la Parashat Ría y la Parashat Metzorá las dio nuestro amado Roe. Y tienen diapositivas, están muy interesantes. Véanlas, por favor. Bueno, entremos al contexto. ¿Por qué estamos viendo esto? Ya les decía yo que porque Yahweh a través de sus mandamientos nos cuida, nos procura, nos bendice. Entonces, el hecho de que haya mandamientos que nos enseñen a guardar la pureza espiritual y física es bendición para nosotros. Cualquiera de nosotros en su casa, por ejemplo, procura mantener limpio, ¿verdad? Que no haya polvo, que esté todo arreglado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la suciedad atrae, por ejemplo, plagas, cucarachas, de todo tipo de insectos, moscas, etcétera. Entonces tú en tu mesa la limpias, tu cocina fuera de Shabbat, ¿verdad? Desde luego. La cocina, hot, hasta todo, hasta el coche, ¿verdad? Fuera de Shabbat, procuramos tenerlo limpio, porque la limpieza se nos ha enseñado es higiene y la higiene es salud. Bueno, vamos a traspolarlo a lo espiritual. La pureza espiritual es bendición. La pureza espiritual es comunión con el Eterno. Nadie que esté impuro espiritualmente, que esté inmundo por pecado, puede tener comunión con el Eterno. Amén. Entonces, estos mandamientos, porque podrían pensar algunos de ustedes, pero ¿para qué los estudiamos si ya no hay lepra? Bueno, la lepra sigue existiendo, hay leprosarios lamentablemente, pero sobre todo la lepra espiritual. Esa sigue actuando y vamos a recordar, recuerden que la Torá es una. Dijimos en el Salmo 119, eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces quiere decir que toda la Torá es eterna y toda la Torá se tiene que cumplir. Hay mandamientos que, como hoy, que vamos a ver, que son para las mujercitas, otros para los varones, otros para los Kohanim, otros para los que tenían lepra, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar con la parashá. Vamos a Levítico 12, vamos para allá, ¿sí? Estos mandamientos, vuelvo a decirlo, nos enseñan o nos permiten aprender acerca de la pureza, de la limpieza espiritual que se traspola a lo físico. Vamos a ver Levítico 12. Sí, ya lo tienen, y voy a leerles desde el verso 1. Ustedes léanlo conmigo. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba, ahí está, en el hebreo, tazría, cuando ella conciba. La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. ¿Sí? Es decir, cuando una mujercita concibe, es decir, se embaraza y pasa todo el tiempo de su embarazo y da a luz, ¿sí? Iba a permanecer inmunda 7 días cuando diera la luz varón, cuando naciera un niño. ¿Amén? Entonces, la hermana, la Jot, se embarazó, pasó sus 9 meses y tuvo un niño. Entonces, a partir de que lo tiene 7 días de impureza, ¿sí? ¿Y qué dice en el verso 3? Y al 8º día se circuncidará al niño. 7 días, nació 7 días de impureza, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con calma. De impureza, al 8º día circuncida al niño. Y luego, ¿qué más dice? Mas ella, verso 4, permanecerá 33 días purificándose. Es decir, con la circuncisión no se purifica. Ella va a permanecer impura 33 días más de su sangre. Ninguna cosa tocará ni vendrá al Mishkan hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, 7 días más 33, 40 días que la ajot, que la mujercita, ¿sí? La que guarda Torah, va a estar impura. ¿Amén? Ahorita vamos a ver qué repercusiones tiene, no se preocupen. Verso 5, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. 2 semanas de 7 días son 14 días. 2 semanas de 7 días son 14 días. Y 66 días, ¿cuánto es? 14 más 66 son 80, exactamente. Entonces, si es niño, 40 días. Y si es niña, 80 días. Verso 6.
Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por un hijo o por una hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del Mishkan de reunión al Cohen. ¿Muchas dudas? Sí, claro que sí, yo también. Cuando estudiamos esta parashá y le íbamos leyendo, decía, pero ¿por qué 40? ¿Por qué 80? Bueno, vamos a verlo. Con la ayuda y la dirección de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es ahí donde quiero empezar. Levítico 12, verso 3, dice, cuando al octavo día se circuncidará al niño. Y ahí en sus Biblias probablemente les remite a Génesis, a Bereshit 17, que es donde Yahweh hizo el pacto de la circuncisión con Abraham Avinu. Pero yo quiero que veamos así muy rápido, si no nada más anótenla, esta cita. Yahshua HaMashiach abolió la Brit Milá, la circuncisión, no, porque si él hubiera venido a abolir los mandamientos, él mismo no hubiera sido circuncidado. Pero ¿qué vemos aquí en Lucas 2:21? Lucas 2:21. Yahshua fue circuncidado. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el Malaj antes de que fuese concebido. Bueno, aquí realmente el Malaj no le puso el nombre, sino fue anunciado, eso es lo correcto, el cual le había sido anunciado a quien, a Miriam y a Yosef, y que ese niño, nuestro Adón Yahshua, se llamaría así. Amén. ¿Para qué? Para que supieran quién era él. Yahshua, salvación de Yahweh, aleluya. Bueno, entonces, al octavo día se circuncida a todos los bebitos, a todos los varones, a todos los niñitos. Y la circuncisión es un sello, una señal tremenda, tremenda, tremenda. Ahorita lo vamos a ir viendo para que se vayan entusiasmando. ¿Sí? ¿Recuerdan el tema de entusiasmo? Sí, en Teos, en Elohim. Aleluya. Entonces, ¿por qué 40 días y por qué 80 días? Esto es algo que todos los varones deberíamos de tener siempre bien presente cuando está nuestra esposa embarazada, ¿sí? O cuando no hay una ajot en la familia que se embarazó, ¿sí? O hasta los ancianos o los roim darlo como consejo a los varones que su esposa está embarazada. Desde que nace el bebé hasta los 40 días, el cuerpo de nuestras hermanas está trabajando a marchas forzadas. Es un decir. ¿Por qué? Porque durante esos 40 días, su cuerpo que durante 9 meses estuvo albergando al bebé en su vientre, va a empezar a recuperarse. 9 meses de trabajo estuvo el cuerpo de nuestra hermana alimentando al bebé en su vientre, cuidándolo, sosteniéndolo, ¿verdad? Porque lo cargaba. Entonces, si ya después nuestro amado Roe en la parasha está, pero podemos ahondar en una plática acerca de esto, los órganos internos de nuestras hermanas cuando se embarazan, pues se desplazan, hay muchísimos cambios. Entonces, desde que nace el bebé hasta los 40 días, el cuerpo empieza a recuperarse, sea niño, sea niña, pero nos vamos a centrar ahorita en el caso de los niños, ¿sí? En esos 40 días, además de recuperarse, el cuerpo tiene que empezar a dar leche, ¿sí? Para que el bebé se alimente, la leche materna. Y además, dentro de esos 40 días, el bebito, ¿qué es? Es circuncidado porque es un varón. Estamos hablando ahorita nada más de los varones. Entonces, después de que el bebito es circuncidado, no nada más se le circuncida y ya ahí quedó todo. Hay que cuidar al bebé, hay que cuidarle la Brit Milá, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que sane bien, hay que estar al pendiente de hacerle sus curaciones, cómo usan pañalito de que no se contamine. O sea, es un tiempo muy importante en el cual mamá e hijo tienen que estar siendo cuidados. La mamá cuidando a su bebito y el papá, atención amados, y el papá cuidando a su esposa. Porque ha habido situaciones en las cuales nace el bebé y como la jod es fuerte y ya se puede levantar, el esposo dice, pues ya está bien, ya pasó, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, si fue tu caso, haz teshuvá y procura a tu esposa si es que está embarazada, porque esos 40 días se les conocen como puerperio o postparto. Entonces es una temporada especial. Por algo el Eterno lo puso aquí. 40 días la mujercita, nuestras amadas Ajayot en casa. Pero es que yo quiero ir a la Keilah antes. Mejor espérate, te conviene. Cuídate, cuida al bebé, cuida la Brit Milá. Disfrútalo, aprovéchalo, porque ya una vez pasados los 40 días, ahora sí a servir al Eterno. Amén. Bueno, ¿y por qué 80 días? ¿Por qué no nada más 40 como los varones?
Yahweh sí es un Elohim de orden y de distinción. Yahweh es un Elohim de orden y de distinción. Las Ahayot, ustedes, amadas hermanas, lo digo con mucho respeto, tienen una bendición y una distinción desde que nacen. ¿Cuál? Que ustedes, amadas Ahayot, son el medio o la forma en la cual el Eterno da vida a otro bebé, ¿verdad? Ustedes tienen esa brajá de poder dar a luz. Entonces el Eterno las aparta un periodo extra, ¿sí? Hay muchos como eruditos de la Torá, muchos estudiosos que han tratado de darle explicaciones a esto, pero lo más adecuado, lo más correcto es eso, que el Eterno da un lugar, una distinción a cada quien. Y en el caso de las Ahayot, de las niñas, da un espacio más de 80 días para que sean cuidadas y para que se dé esa distinción de que es una mujercita. Ustedes, hermanas, tienen una bendición especial que deben de valorar. Muchas señoras en la tierra, en el mundo, inclusive en las que dicen que estudian Torah, tratan de ocupar el lugar del varón, pero no, cada quien tiene su lugar. Los varones, a pesar de que el Eterno nos dio la bendición de ser Kohanim, de ser hijos de Él y poder tener una autoridad en la casa, no seríamos nada, no seríamos completos si no tuviéramos una esposa al lado nuestro. ¿Recuerdan que somos medio shekel? ¿Sí? Si se junta un esposo y una esposa, son un shekel. Si nada más se queda un varón soltero, es medio shekel. Así que si tú estás soltero fuera de Shabbat, ponte las pilas, aplícate, ¿sí? Pon empeño en eso. Aunque estemos en los últimos tiempos, ya no seas medio shekel. Entonces, regresando al punto, para no desviarme, porque hay muchas cosas que estudiar. Mujercitas, 80 días. ¿Por qué? Por esa distinción. El Eterno las escogió. A través de ustedes, hermanas, es que cualquier hombre, cualquier ser humano viene al mundo. Todos tenemos mamá, ¿verdad? Todos tenemos a nuestra mamá, y esa es la distinción que el Eterno les ha dado, de que ustedes puedan tener hijos, y eso es una gran bendición. Podríamos entrar aquí a más a profundidad, pero bueno, ¿dónde se da la concepción? En ustedes, Ahayot, el Eterno, en el momento en el que el óvulo es fecundado, ¿sí? Ahí ¿qué da? Vida, da de su Ruach HaKodesh. Entonces todo eso ocurre en ustedes. Es algo, un momento espiritual muy alto, muy precioso que los varones no tenemos, ¿verdad? Pero tenemos otras cosas, porque a todos nos ha dado a Yahweh, a todos nos ha dado nuestro Abacadosh. No hay mayores ni menores, a cada quien lo que le corresponde. Continuemos, amados Ahim. Verso 6. Cumplidos los días de su purificación cuando los días de su purificación fueren cumplidos por un hijo, por una hija, traerá un cordero de 1 año. Ahí ¿se acuerdan de lo de los colores? Miren, yo aquí tengo los míos. Bueno, puedes subrayar. Cuando fueren los días de su purificación cumplidos por un hijo o por una hija, es decir, los 40 o los 80 días, traerá un cordero, puedes subrayarle ahí, cordero. ¿Amén? Y luego le subrayas con otro color, de 1 año para holocausto. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner de este color verde un cordero. Amén. Y luego adelante tú puedes subrayar para holocausto. Y luego abajo dice, y un palomino o una tórtola para expiación. ¿Ya lo vieron? Entonces, holocausto y expiación, cordero y tórtola o cordero y palomino. Luego vamos a ver en el verso 7, y él se entregaban al Cohen, dice, y él los ofrecerá delante de Yahweh, y haría expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la Torá para quien dé a luz hijo o hija. ¿Por qué se tenía que hacer una expiación, Ahayot? Bueno, para que la mujer dejara de ser impura. ¿Cómo se dice impura o impuro? Tamé, T-A-M-E, tamé, impura. ¿Y por qué se tenía que hacer una expiación como si hubiera habido pecado? Porque pudo haber pecado tanto en el momento de la concepción y en el momento del parto. Mucha atención, amados Ahim. Yahweh quiere que nosotros como hijos de Israel le entreguemos todo a Él, que cada momento de nuestra vida lo tengamos presente. Porque si no, ¿cómo podríamos decir que es nuestro Elohim? Una analogía así muy rápida.
Hay personas en el mundo que a su familia la hacen partícipe de todos, ¿no? Que si va a la competencia fulana, ahí va toda la familia. Que si va a viajar a tal país, va toda la familia. Que si va de vacaciones, va toda la familia. Que si hace esto, toda la familia. Bueno, ¿qué pasa? Que esa persona su familia es parte de su vida, está presente en su vida. Bueno, nosotros tenemos a Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. Debemos hacerlo siempre, porque Él es así de por sí parte de nuestra vida, pero debemos nosotros tenerlo presente, honrarlo, bendecirlo y decir, Padre, que todo lo que yo haga desde este momento hasta siempre y por la eternidad, porque yo quiero estar contigo en la eternidad, ser salvo, sí, aleluya, todo lo que yo haga sea para ti, sea por ti y sea con tu ayuda y con tu bendición. Y esto incluye, amados Sahim, hasta las relaciones íntimas. Supongamos que ya te casaste, ya te acabas de casar. No, y esto hay que aclararlo. A veces se piensa como que la sexualidad, las relaciones de amor, no el sexo, porque el sexo es tener relaciones fuera del plan de Elohim, no. La sexualidad, el tener relaciones íntimas de amor, fuera como algo opuesto a la Torah. Pero no es así. Si un matrimonio se acaba de casar, recibieron las bendiciones de boda, lo más lógico es decir que en un momento pueden hacerlo juntos y decir, Padre Eterno, que nuestras relaciones de amor que vamos a tener, cuando tú nos concedas la bendición de ser papás, en el momento de la concepción sean agradables delante de ti. Sí, aleluya. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el mundo que en el momento de tener relaciones que hacen ellos, por eso es que dice la diferencia, ellos tienen sexo, no tienen una relación de amor, de intimidad, no, lo hacen como animalitos o a veces hasta peor. Ellos están pensando, imaginándose cosas pecaminosas, horrorosas delante de Yahweh. De ahí que surge toda la pornografía y todas las cosas que ellos vieron en ese momento, lo están pensando y quieren hacer y llevar por tanta asquerosidad e inmundicia. La diferencia entre un hijo de Israel es que no, él y ella, como matrimonio, quieren tener intimidad en el plan de Yahweh. Lo hacen por amor, lo hacen con amor, lo hacen, ¿por qué no decirlo? Como una expresión del amor que se tienen entre ellos y de la bendición que Yahweh ha dado. Por eso la intimidad tiene no es un sacrificio, es una bendición, ¿sí? Porque el Eterno bendijo al hombre para que de esa manera pudiera expresar su amor, siendo de dos uno solo. Amén. Por eso, en Hebreos 13, no vamos para allá por el tiempo, en Hebreos 13, verso 4, Bernabé, ¿sí? Lo señala como una distinción. Bueno, vamos para que lo vean, vamos para allá. Hebreos es la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el verso 4, ¿sí? El tener un lecho matrimonial, el tener un matrimonio con la respectiva intimidad en el santo matrimonio, es una bendición. Y es algo muy importante. Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ya lo vieron? O sea, honroso, bendición, algo digno de tener en cuenta para agradar al Eterno. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohim. Ahí está la distinción. Entonces, si una persona... Vamos a hablar de esto. Esto es muy importante y repásenlo en la parashá. Por eso les decía que si tú eres nuevecito, urge que veas la parashá Tazria. Si en la vida de una persona que viene a la Torá, sus padres pues tenían malas costumbres y lo concibieron tal vez viendo una película pornográfica o pensando en eso, o en estados de alcoholización, en estado alcohólico, esa concepción ya no fue como Yahweh lo manda, ya no fue como Yahweh quisiera, sino fue contaminada por el pecado. ¿Qué sucede? El enemigo entra rápido y empieza a afectar desde ese momento la nueva vida que se ha concebido. Qué terrible, ¿no? Por eso es que, no puedo decir muchas cosas acá, pero revisen la parashá. Por eso es que hay personas, o niños más bien, que cuando nacen ya tienen tendencia a hacer el mal. Ya son malvados, les gusta el sufrimiento. ¿Cuántas veces no se ha sabido
en las noticias y en otros medios que hay un niño que mató a tantos animalitos, que hay un niño que hizo esto, etc. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento en el cual ese niño fue concebido, ya hubo maldad, ya hubo pecado. Diferencia total a que si un matrimonio se reúne y dice, Padre, queremos pues haz cumplir la voluntad tuya, que es fructificad y multiplicaos, que cuando nosotros tengamos nuestras relaciones íntimas de amor, se haga presente en el momento de la concepción tu Ruach HaKodesh, es todo pureza. No hay por qué ver esto como lo otro, no. La pureza de la sexualidad en el plan del Eterno, hay unos temas muy interesantes, gracias al Eterno me recordó ahorita, que se llaman guardador de los pactos. Véanlos, véanlos. Es algo totalmente diferente. Estamos hablando de su luz y oscuridad. El guardar la sexualidad, la intimidad en el plan de Yahweh es luz. Y todo lo demás es oscuridad, pero de la más fea. Bueno, si en ese momento ya hubo pecado y alguien de la audiencia fue concebido en pecado o piensa que pudo haber sido concebido en pecado, tiene que hacer un rompimiento de maldiciones, confesar los pecados de sus padres. Por eso, y todo eso está en la Parashat Tazria que dio nuestro amado Roe. Véanla. Ahí nuestro amado Roe, aparte de todo esto, ora por ustedes. Así que véanla, oró por nosotros, por todos, para que se rompa toda maldición. Ahora, pero si en el caso es a la inversa, es decir, que tú que me estás viendo con mucho respeto, ustedes, hermanos y hermanas, tú fuiste quien concibió a tus hijos haciendo X o Z, ¿sí? Tú tienes que romper maldiciones. Tienes que romper maldiciones porque por eso muy probablemente tus hijos no han querido venir a la Torá porque fueron concebidos en pecado. A lo mejor no estabas casado, no estamos criticando a nadie. Hay personas que nos hablan y dicen, bueno, tengo 5 o 6 hijos o tengo 2 hijos y no estoy casado con la mamá de ellos. Pues eso se llama fornicación. Esos son hijos de fornicación, ¿sí? O yo fui adúltera y tuve un hijo de otra persona que tenía tenía otra familia. Bueno, ese hijo fue concebido en pecado de adulterio. ¿Cómo estará su vida desde su concepción? Pues ya marcada por el pecado. Tienes que arreglarlo. Haz tefilá, haz teshuvá, se rompe maldiciones, ¿sí? Para que eso ya se termine. Es muy importante. Muy importante. Vamos a regresar aquí a la parashá, vamos a Levítico 12 en el verso 3 y dice aquí, permítanme repasar mis notas, eso ya lo vimos, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la Brit Milá. Bueno, vamos a conjuntar los puntos. La concepción se hace cuando hay una relación íntima de amor, ¿sí? En el santo matrimonio. Ya no me voy a referir a lo anterior, al caso de los que no guardan Torah, no, me voy a referir nada más a ustedes, amados hermanos y hermanas. Cuando un varón se circuncida, cuando un varón tiene la Brit Milá va, ¿en dónde? Se circuncida el prepucio, ¿verdad? En el pene, en el miembro viril de todos los varones, se quita el prepucio. ¿Y eso qué es, hermanos? Es una señal, ¿sí? ¿Es una señal de qué? De que tú eres hijo de Yahweh, ¿sí? Y que guardas el pacto que Yahweh hizo con Abraham Avinu. Bueno, ¿qué pasa? En el momento de una relación íntima, la semilla se vierte, la semilla se pone a través de un hijo de Yahweh que ya fue consagrado desde el 8º día. ¿Sí? Voy a explicarme mejor. Una persona no guardaba Torah, vamos a poner el ejemplo, pero ya se circuncidó, entró al pacto, hizo teshuvá, guarda Torah, guarda todos los pactos, ¿sí? Y entonces entró al pacto de la Brit Milá. Él se casa con su esposa que también guarda Torah y entonces tienen un hijito. Desde el momento de la concepción de ese hijo, él ya viene consagrado y apartado porque la semilla de la cual va a surgir esa nueva vida, ¿sí? Desde ese espermatozoide y el óvulo, ya hay una consagración para Yahweh. ¡Qué tremendo! Por eso es que el tema de la circuncisión no podía quedar fuera de la concepción, porque está hablando de una consagración constante. Un hijo del Eterno circuncidado va a tener su relación de amor íntima con su esposa, hija del Eterno, consagrada a él, y entonces en el momento de la concepción, pura bendición. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Y vean que hablar de todo esto no es nada de lo que haya que apenarse, es algo puro, es algo santo, es algo kadosh. ¡Qué tremendo! Entonces, no podía quedar fuera
la Brit Milá, que es una señal, y por algo el Eterno mandó que la Brit Milá, que la circuncisión fuera una señal y no fuera en otra parte del cuerpo, porque esto es una consagración en el cual se dedica a los hijos desde que son concebidos y luego al 8º día dedicados para que su semilla, fíjense qué tremendo, para que su semilla, o sea, es decir, ya se está bendiciendo a la siguiente generación. ¡Qué tremendo! Una persona nace, es circuncidado, bendecido. Desde ese momento, su semilla, ¿sí?, de ese niño, de ese jovencito, ya está consagrada, porque ya tiene el pacto. Y entonces después se casa, nace su bebito y al 8º nace ya consagrado, ya nace con esa bendición, hijo de alguien que fue guardador del pacto de Yahweh, y nace y entonces es circuncidado. También el pacto. ¡Qué tremendo! Pura bendición, aleluya, gózate. Si tú tienes hijitos que ya nacieron en la Torá o estás esperando, gózate y ve cuánta profundidad tiene el guardar los mandamientos, hermano. Y tú, hermana, también, aleluya. Bueno, por eso nuestros hermanos de la casa de Judá durante tantos años han tenido mucho celo por la Brit Milá, mucho celo, y aunque los han perseguido y les pueden quitar hasta sus menorot y demás, pero la Brit Milá sigue, porque es una señal que bendice a quien la recibe y de inmediato a la semilla por sus generaciones. ¡Qué tremendo! Bendito Yahshua HaMashiach. Yo aquí puse un ejemplo. No es lo mismo que si tú tienes un campo y compraste 2 costales con semillas, una de ellas, un costal de primera calidad, esperes que esas semillas te den los mismos resultados que las que no son de primera calidad. Si tu semilla, tú que ya guardas Torah, ya está circuncidado, ¿cómo la verá el Eterno? Totalmente diferente, bendecida, apartada, porque tienes el pacto de Yahweh con Abraham Avinu, ¿sí? Con Abraham nuestro padre. Tu semilla, esa simiente, está dedicada, está consagrada. ¿Qué diferencia habrá con la de que alguien que está viendo pornografía y que inclusive tira esa semilla constantemente a través de todas las cosas que hace la gente como la masturbación y demás, relaciones inmundas y demás? ¿Sí? Esto es que tienen que ver los temas. Hay también en los temas del alma y el cuerpo, esos son audios. En los últimos 2 temas, nuestro amado Roe habla acerca de los órganos sexuales. Lo tengo que decir, si están tus niños en este momento, mándalos a otra habitación, ¿sí? Todo lo que son las prácticas que no son conforme a la Torá, ¿sí? Donde se vierte el semen por masturbaciones de todo tipo, sexo oral y cuanta cosa, eso está prohibido en la Torá. Eso está prohibido porque se derrama la semilla, se vierte en tierra. ¿Amén? Entonces, amados Sahim, esto es muy importante, valorar. Vean cuánta profundidad hay y cuánta pureza tiene esto tan importante. Bueno, vamos a continuar, amados Sahim, ¿sí? Quiero detenerme aquí en este punto. Bueno, dice en el Levítico 12:8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Ya lo dijimos, vamos a repasarlo. ¿Por qué tenía que hacer una expiación? Por si hubiera pecado. A veces en el momento de la concepción, la mujercita o el varón pudieran haber pecado, haber dicho algo, haber pensado algo, y entonces había que hacer una expiación. Y también, por si en el momento del nacimiento, el parto, a veces las mujercitas no todas tienen la misma resistencia. Hay quienes dicen, ay, ¿para qué me embaracé? Me duele mucho. Bueno, ahí eso es pecado, se está maldiciendo al niño. Entonces tiene que haber una expiación. ¿Y por qué tiene que haber un holocausto? ¿Por qué se tenía que hacer un holocausto? Desde siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido quien idolatra a sus hijos, ¿verdad? Y dicen, ay, mira, está tan bonito, es tan hermoso, es tan bonito mi bebé, y lo andan presumiendo, y miren, ya se destapa solo y ya quiere hablar casi cuando tiene 8 días, ¿verdad? Eso está mal. Eso está mal. Hace tiempo yo tuve oportunidad de platicar con alguien, de conocerlo, y me decía, mira, yo soy el hermano o tal, sí, y te presento a mi motor, y me presentaba a su hijito o a su hijita. Y yo me quedé pensando, bueno, sí, pero está mal. Dije, ¿cómo? O sea, no, ¿cómo es? Tu motor es Yahshua, mi motor es Yahshua. Así de sencillo. Quien me impulsa, quien me da fuerza es Yahshua HaMashiach. Eso de decir mi motor
es idolatrar a los hijos. Y yo me quiero adelantar aquí para bendición de todas las almas que puedan estar pensando en eso, porque aquí el Eterno manda a hacer un holocausto para decir, hey, acuérdate de mí. No te desvíes y empieces a idolatrar a tu bebé. No, el Eterno dice, momento, haz un holocausto para que me tengas presente. Yo, Yahweh, es un decir, te di a ese hijo. ¿Por qué? Porque los hijos no son nuestros. A pesar de que tú a Jaot lo llevaste en tu vientre durante 9 meses, diste a luz, no es tuyo. Esa vida la dio Yahweh. Y esa vida no te pertenece. Si tú dices que tu hijo es tu motor, tu hijo algún día se va a ir, tu hija algún día se va a ir. ¿Por qué? Porque se van a casar y aunque fuera el Natsal no van a estar contigo. Ya no van a ser tus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a quedar sufriendo? ¿Te vas a quedar sin motor? ¿Te vas a quedar sin empuje? Eso, tengan mucho cuidado, hermanos. Los hijos, nuestros hijos, yo tengo hijos, para todos los que tienen hijos, son para amarlos, para educarlos, para disfrutarlos y para dejarlos libres. No son tuyos, no son míos. Desde luego, los vas a dejar libres cuando se van a casar, ¿verdad? No a los 13, 14 años, no. Los vas a amar, los vas a disfrutar, aunque sean jovencitos, ya adolescentes, verlos crecer, aleluya, es una bendición. Pero al final ellos tendrán que ser libres, tendrán que tomar sus propias decisiones, casarse, empezar su familia. Y es bueno que rompas, si tú haces esto, hermano o hermana, eso de que mi motor y mis hijos no son tuyos, son de Yahweh. Que recuerdes esto, que hagas un holocausto y que quemes todas esas ideas feas y que digas, Abacados, yo primero estás tú para mí, tú para mí y después los hijos que tú me diste a cuidar. Los cuidaré, los bendeciré y en el momento que ellos tengan que ir a hacer su vida se irán. Todo estará bien, porque si no entonces empiezan los hijos con mamitis o las hijas con papitis o con mamitis y entonces están casados y no quieren estar con su mamá al mismo tiempo. No, eso está mal, eso hay que romperlo. Los padres no son tus hijos, no son tus hijos. Y si tú ya estás grande, no es mi mamita, no. Llega un momento en donde tú tienes que hacer tu propia vida. Cásate, bendícete a ti y ya no seas medio shekel, ¿amén? ¿Sí? Por eso el Eterno, desde aquí, desde el momento de la purificación, manda a hacer un holocausto. No se olviden de mí y de mi Torah, por supuesto, ¿amén? Aleluya. Vamos a continuar porque ya se nos está acabando el tiempo. Esto fue un pequeño resumen de la parashá Tazria. Es un pequeño resumen. Vean ustedes la parashá completa en el canal de YouTube y se van a gozar. Vamos a avanzar a la parashá Metzorá, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos para entender qué es la lepra, ¿sí? Bueno, Levítico 13, vamos para allá. Levítico 13 y vamos a leer del verso 1 al 8. Levítico 13, del 1 al 8. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos, los Coanim. Y si el Cohen mirara la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el Cohen le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el Cohen encerrará al llagado por 7 días. Bueno, ustedes pueden continuar hasta el verso 8, y ahí es donde describe nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Yahweh mismo, cómo se iba a detectar cuándo un caso iba a ser de lepra y cuándo no. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, la lepra, aquí hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué la lepra, si era una enfermedad contagiosa? Porque lo es. La lepra se puede contagiar, por ejemplo, a través del contacto con fluidos. Pero aquí, alto, hay algo bien interesante. ¿Cómo iba a ir? O sea, ¿cómo se protegería un Cohen para ir a revisar a un leprosario? Pues a lo mejor se podía poner un cubrebocas de tela. ¿Pero sería eso suficiente? La tela de entonces no era ni siquiera parecida a la que tenemos ahora. Los tejidos eran mucho más abiertos. Entonces, yo creo que ni un cubrebocas se podría poner. ¿Cómo es que iba un Cohen a revisar un leprosario
sin temor de poderse contagiar. Muy fácil. La lepra tiene un trasfondo espiritual total. Nadie se podía contagiar de lepra sin que Yahweh lo dijera, sin que Yahweh lo permitiera. Nada se podía contagiar de lepra sin que Yahweh lo dijera. Y nadie se podía sanar de lepra sin que Yahweh lo permitiera. Eso es algo bien interesante, porque iba a ir el Cohen. Vamos a tomar aquí un ejemplo. Iba a revisarlo. Sí, es lepra. ¿Y qué? ¿Se iba a tomar algo? No. ¿Qué hacían por él? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Entonces ya, si el que tenía lepra, vamos a cambiar de color, ya se sanó, ya no tiene lepra. ¿Pero quién lo sanó? Yahshua HaMashiach. Entonces ya podía regresar al campamento. O sea, la lepra no es porque de entre estas dos personas uno fuera más fuerte que el otro. No. La lepra es totalmente espiritual. Es una manifestación física de un castigo, de una reprensión espiritual. ¿Dónde lo podemos ver? En Números 12. Números 12. ¿Quieren? Vamos a la cita. Vamos para allá, aquí adelantito. Para que esto quede bien claro, amados Elohim, porque la lepra sigue existiendo. Tanto la enfermedad como tal, como el trasfondo espiritual. Hay mucha gente que tiene lepra espiritual y no lo sabe. Números 12, verso 10. Dice, bueno, voy a leer desde el 9 para que vean que es un castigo, una reprensión de Yahweh. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del Mishkan, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Ahí está. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Miriam fue castigada, le dio lepra. ¿Por qué? Por murmurar en contra de Moisés. Entonces, la lepra es una manifestación física de un castigo, de una maldición espiritual. Mucha gente tiene lepra hoy físicamente, se enferma de lepra en todos los países del mundo. Bueno, ya la lepra no es exactamente la misma enfermedad a la que era en los tiempos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach o en los tiempos de Moisés. Sin embargo, sigue siendo igual de terrible. Por la lepra, la gente pierde dedos, pierde manos, pierde la nariz. Imagínense qué terrible. Ahora, si esto es una manifestación física, es decir, se ve, ¿cómo estará su alma? ¿Cómo estará su alma? Y es que la gente que tiene lepra espiritual no lo ve, pero se empieza a manifestar. ¿Por qué se da la lepra espiritual? Por el castigo de haber transgredido la Torah, por causa del pecado. ¿Sí? Por eso es que cuando alguien peca, atención con esto, por eso vamos a agarrar este ejemplo. Él o ella pecó, tiene lepra, ya, de inmediato. ¿Qué pasó con Miriam? Murmuró. ¿Qué le dio? Lepra. A ella le dio lepra física, se vio para ilustrar lo que estaba ocurriendo en su espíritu, en su alma. ¿Sí? En su alma. Entonces, esta persona peca, le da lepra de inmediato. ¿Qué pasa en la Keilah? Como este pecó y tiene lepra, tiene que salir de la Keilah. Tiene que ser expulsado, apartado, porque si no, su lepra puede contagiar, su pecado puede contagiar a los demás. Y muchos dirían, bueno, pero Miriam hizo arrepentimiento y el Eterno la sanó. Ese fue el caso de Miriam. Ese fue el caso de Miriam. Miriam se arrepintió verdaderamente, el Eterno conoce el corazón. Muchos de los que han tenido lepra y dicen que se han arrepentido en este momento, están en el mundo comiendo puerco y revolcándose en su pecado. Lo dice la Torá, son como el perro que se vuelve a su vómito. Yo no estoy criticando a nadie, pero es así. Muchos quieren compararse con los siervos y siervas que están en la Torá y dicen, bueno, Miriam pecó, le dio lepra, sí, pero Miriam demostró su arrepentimiento. Muchos que han pecado, se les han dado oportunidades y al poco tiempo se da uno cuenta que no, siguen teniendo lepra. No dejan el chisme, no dejan de estar queriendo brincarse a las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la lepra es una manifestación física de una maldición, de una reprensión de Yahweh a esa persona. Pero, desde luego que su origen es netamente espiritual.
Vamos a Levítico 13, ahora vamos a leer el 45 y el 46. Y dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, es decir, cubierto de la boca, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo en el que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Por eso, cuando alguien peca, es apartado, está inmundo, tiene que estar solo. ¿Para qué? ¿Para qué, amados Ajime? Para que no contagie, por eso tenía que anunciar inmundo, inmundo, y para que haga teshuvá. ¿Para qué haga teshuvá? Si está ese leprosario, esa persona que tiene lepra espiritual, está rodeado de amigos y de amigas, ¿ustedes creen que se va a arrepentir? No. Si tú estás pecando, cuidado, porque la lepra espiritual, esa en ese momento, pecó, ya tiene lepra. Ahí se actúa. Haz teshuvá, haz arrepentimiento antes de que esto se manifieste físicamente, no nada más en cuestiones de lepra física, en maldiciones. Lean Deuteronomio 28, verso de 15 en adelante. La lepra en hebreo, amados hermanos y hermanas, se dice tzará, y es la palabra 6883 del diccionario Strong, y aparece al menos 35 veces en la Torá. Me refiero de Génesis a Deuteronomio. Si quieren conocer exactamente cómo era la lepra, vuelvo a repetirlo, es la invitación, vean la Parashá Metzorá que nos dio nuestro amado Roe. Ahí están las diapositivas. Nuestro amado Roe nos da un regalo, por eso les decía al inicio de la Parashá, una explicación bien profunda e interesante acerca de esta terrible enfermedad. ¿Amén? Ahora, yo les dije hace un momento, vamos a Mateo 8, vamos para allá. Mateo 8, en el verso 3, y gózate, porque eso es muy profundo, muy hermoso, muy hermoso. ¿Cómo que es hermoso? Sí, porque la lepra es una manifestación física es Marcos, vamos al libro de Marcos, sí, es una manifestación física de una reprensión espiritual, pero si usted es nuevecito, nuevecita, y se arrepiente de veras, me estoy refiriendo a los nuevecitos, recuerden que no hay sacrificio por el pecado voluntario. Si tú ya guardas Torah y sigues pecando, cuidado. Hebreos 10, Hebreos 10, 26 al 31. Si tú conoces Torah y sigues pecando, ya no hay nada que hacer. Pero si usted es nuevecito, y quiere guardar la Torah, perdón, mil disculpas, en un momento les doy la cita. Si usted quiere guardar bien la Torah, hay oportunidad. Esa lepra Yahweh nos la quita. Aquí está, Mateo 8, verso 3. Dice: Yahshua extendió la mano. Voy a leerles el contexto desde el 1, para que usted que es nuevecito y que ahorita dice, bueno, yo tendré lepra o tengo lepra, ya lo diagnosticó usted, ya lo identificó usted, sí, por causa del pecado me dio lepra. Vamos a leer aquí, Mateo 8, verso 3, Mateo 8, 3, dice: ya cuando se descendió Yahshua del monte, la seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Fíjense, este postroso se postró ante Yahshua, diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. Yahshua extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasó aquí? La sanidad de esa enfermedad espiritual vino por medio espiritual. ¿Sí? ¿Por quién? Por la bendición y el milagro de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Si alguien tiene lepra, no hay forma de que sea sanado físicamente. A lo mejor se le dan medicamentos y demás, pero su alma sigue enferma. ¿Cómo se puede sanar el alma? Únicamente acudiendo a Yahshua HaMashiach, a su sacrificio único y perfecto, tomarse de él, hacer arrepentimiento y guardar la Torah. Por eso Yahshua HaMashiach le dice, verso 4, Mateo 8:4. Entonces Yahshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, al sacerdote, lo correcto es Cohen, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, ve y guarda la Torah. Qué precioso, amados Ajim. Vamos a regresar a Levítico 13 y ya vamos terminando. Ahora vamos a leer el verso 47. ¿Sí? 47. La lepra no solamente le daba a las personas, también le daba a los objetos. Por ejemplo, Levítico 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lano de lino, o en urdimbre,
o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido, o en cuero, o en urdimbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra y se ha de mostrar al Cohen. ¿Por qué? Para que no idolatraran nada. Para que no idolatraran nada. Porque también, como hay gente que idolatra a sus hijos, hay gente que idolatra sus cosas. Las bolsas de marca, ¿a poco no? La ropa de marca. Y muchos quieren venir a la Torah y traer su ropa de marca. ¿Qué va a pasar? Le va a dar lepra a esa ropa. Cuando yo empecé a guardar Torah, pasó algo curioso que se relaciona con esto. Yo conocí a un aj que tenía un lapicero que le gustaba muchísimo. Un lapicero, fíjate, un lapicero. Y era un lapicero muy fino, ¿sí? Era un lapicero de fibra de carbono, muy estilizado, era una pluma fuente, ¿sí? Un lapicero fuente, escribía muy bonito, muy, muy fino. Y entonces ese aj dijo, que es mi mejor lapicero, lo voy a ocupar para estudiar Torah. Y entonces un día lo agarró, lo tomó entre sus manos y se cayó. Y se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué pasa? El Eterno no quiere que demos lo mejor, sí, pero que no idolatremos nada. Ese lapicero, ese aj, lo estaba idolatrando. Es que es lo mejor de lo mejor. Momento, dice el Eterno. No quiero nada de eso. Mejor con un lapicero sencillo, pero dándole la adoración a Yahweh, que con cualquier cosa fina, sea de lana, de lino, de cuero, lo que sea, idolatrando las cosas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si tú, amado hermano, hermana, idolatras hasta el sillón y dices, este es mi mejor sillón, aguas, ten cuidado, no sea que le dé lepra a tu sillón. Sí, es real, lo acabamos de ver. Si tú idolatras tu casa, ¿qué crees? También le puede dar lepra a tu casa. Para todos aquellos que están allá en sus diferentes lugares, bien agarrados a su casa, que en la videollamada hasta estaban así, ¿verdad? Los vimos. Levítico 13, vamos a ver, Levítico 14, verso 33. Yo me gozo porque gracias al Eterno nos muestra esto para que no idolatremos nada. Pero si tú estás bien agarrado a tu casa o al país donde vives, aguas. Levítico 14, verso 33. Y habló también Yahweh a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Ahí está. Plaga de lepra en las casas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Ustedes pueden leerlo todo desde el verso 33 hasta el 45, pero ¿qué pasaba con ello? Como la lepra no se quitaba porque la gente seguía adorando e idolatrando sus cosas, en este caso sus casas, el Eterno las destruía. Derribará, verso 45. Lo leo desde el 44 para que lo vean. Entonces el Cohen entrará y le examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, esta es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, la lepra, amados Ajim, es una enfermedad cuyo trasfondo es netamente espiritual. Si usted es nuevecito, venga a la Torah, el Eterno lo va a sanar de esa lepra. Claro que sí, Yahshua es bueno, pero si tú que ya guardas Torah piensas que pecas y no pasa nada, ya lo viste que no. La lepra es una manifestación de la lepra espiritual, de la lepra que ya está en el alma de la persona. Así que hay que tener cuidado. Vamos a ver los últimos versos, aleluya. Levítico 15, vamos para allá. Levítico 15, y aquí vamos a estudiar algo bien interesante. Levítico 15, y vamos a leer del 1 al 10. Habló Yahweh a Moisés, a Aarón, diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón que tuviere flujo de semen será inmundo. Mucha atención todos, hombres y mujeres, porque a lo mejor tu hombre, pues te vas a preguntar acerca de esto, pero tu mujer puede ser mamá y tienes hijos varones, para que le sepas explicar la diferencia. Hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que en su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. ¿A qué se refiere aquí? A la blenorragia, a una enfermedad. Esto, los versos del Levítico 15, del verso 1 al 10, son por enfermedad. Por eso vean aquí.
Dice, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda, y cualquier cosa que tocare, cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo, porque es por infección, hay una enfermedad, ¿sí? Aquí se refiere del Levítico 15, del 1 al 10, a blenorragia o a otra enfermedad infecciosa que hiciera que hubiera emisión de semen. Ahora, vean la diferencia. Vamos a leer el Levítico 15, los versos 16 al 18. Ahí vamos a ver la impureza por emisión de semen, ¿sí? Por una polución, es decir, que un jovencito que está en su pubertad, pues se durmió y despertó y tuvo una polución como algo natural, ya lo explicó nuestro Roe, la próstata, ¿sí? Produce el semen y se limpia. Eso es algo natural, eso ya lo explicó nuestro Roe, yo no soy experto en el tema, pero aquí se refiere a eso, a una polución, ¿sí? Algo en el plan del Eterno, no a quien por estar viendo cosas inmundas, viendo pornografía, se duerme y a cada rato está teniendo poluciones. No es lo mismo, ¿sí? Sí, pero bueno, aquí se refiere a una polución normal en el plan del Eterno. ¿Ven? Dice Levítico 15, verso 16. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Punto. ¿Sí? Eso es una polución normal. Amén. Un jovencito pues está en su pubertad, se durmió y tuvo una polución. No hay que atormentarlo. No, fue algo pues, que pasó, su cuerpo está cambiando. ¿Qué tiene que hacer? Lavarse él, lavar su ropa, ¿sí? Donde hubo la polución, todo lo que se haya manchado, lavarlo y será inmundo hasta la noche. Y ya, no marca la Torah nada, no le agreguen a nada, no le agreguen, amados hermanos. Ahora, un hombre y una mujercita tienen sus relaciones íntimas de amor, ya lo platicamos. ¿Qué pasa con ellos? Levítico 15, 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere una emisión de semen, es decir, tuvieran sus relaciones, atención, tuvieron sus relaciones, ambos se lavarán con agua. Muy importante. Esto en el mundo la gente lo ignora, lo desconoce, pero para los que guardamos Torah, después de tener una relación íntima de amor, hay que tomar un baño, hay que lavar el cuerpo, ¿sí? Esto es médicamente tiene muchos beneficios, ¿sí? Ya después nuestro amado Roy le pediremos que nos platique al respecto, si hay tanto que preguntarle, ¿verdad? Aleluya, que el Eterno bendiga mucho la vida de nuestro amado Roy, doctor Javier Palacios Celorio. Bueno, que nos platique acerca de esto y también, pues, por higiene, que después de que hay una relación íntima, varón y mujercita, se laven, se bañen y ya limpiecitos, ahora sí, a descansar, a dormir o a hacer alguna otra actividad si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen una relación de amor, hay una emisión de semen, se lavan su cuerpo con agua los dos y serán inmundos hasta la noche. ¿Amén? Muy bien. Ahora, vamos a ver mucha atención porque aquí vamos a romper un hito de los religiosos, ¿sí? Un hito de los religiosos. Cuando en la Keilah hay mujercitas que están en su periodo de menstruación, sean de la edad que sean, hay quienes llegaron a decir, que no las toquen, que no vengan a la Keilah. Eso es totalmente incorrecto, eso es totalmente errado. ¿Por qué? Vamos a leer Levítico 15 al 19. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Aquí está la clave. Todo aquello sobre lo que ella se acostare, y mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que ella se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque antes, cuando este mandamiento lo dio Yahweh, no existían los métodos de higiene íntima femenina que existen ahora. ¿Sí? ¿Qué hacían nuestras hermanas? Pues ponerse una tela, ponerse alguna ropa especial, pero finalmente podía haber derramamiento de sangre de la menstruación, ¿sí? En un descuido, al sentarse, al levantarse, al dormir. Entonces, por eso es que el Eterno nos dio todos estos mandamientos que van desde Levítico 15, 19 hasta el 23.
donde hay contacto, donde había contacto en ese momento, donde pudiera haber un derramamiento de sangre de menstruación, ¿sí? Por eso es que el Eterno dice que en ese momento no se acostaran, no se sentaran, no tuvieran contacto, porque podía haber un derramamiento de sangre. Hoy los métodos de higiene íntima femenina son muy diferentes. Nuestras hermanas pueden estar en su periodo menstrual y hacer sus actividades normalmente, es decir, sin tener temor a que se derrame la sangre de la menstruación, ¿sí? Por lo tanto, estos mandamientos no es que queden invalidados, no. Si una mujer no usa un método de higiene íntima, esto sigue aplicando. Tiene que tener cuidado de no derramar sangre de menstruación en donde se siente, en donde se levanta, etc. Pero como la mayoría, si no es que todas nuestras hermanas hacen uso de esto, estos mandamientos ya no se llevan a cabo porque ella no puede derramar sangre en donde se sienta, en donde se levanta. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, no hay problema porque si tú vas en la calle a Jot y te encuentras con otra hermana y ella está en su periodo, la saludas, Shalom a Jot, no pasa nada, ¿sí? O tú, varón, te encontraste a otras Sahayot y alguna de ellas estuviera en su periodo y la saludas, Shalom a Jot, que el Eterno le bendiga, tampoco pasa nada, ¿sí? Porque ya los métodos de higiene son diferentes, no te impurificas, ¿amén? Ahora, le vuelvo a decirlo, esto no elimina, no quita los mandamientos. Los mandamientos siguen. Si una mujercita no se cuida y ya pasa esto, bueno, la Torah sigue aplicando. Y el que ahora estos mandamientos sean reservados porque los métodos de higiene son diferentes, no implica la eliminación de los mandamientos. Por ejemplo, Levítico 15:24. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, es decir, si alguien se duerme con su esposa y se derramó la menstruación y la menstruación lo tocó, él sigue siendo inmundo, ¿sí? Porque hubo contacto con los fluidos de la menstruación, con la sangre. Y tampoco elimina el mandamiento de la prohibición de tener relaciones sexuales durante la menstruación. Eso está prohibido. Eso está en Levítico 20:18. Vamos para allá. Y ya vamos terminando. Levítico 20, verso 18. Sí, esto es muy importante, no porque los mandamientos ahorita el enfoque es distinto, porque hay más bendición en cuestiones, por ejemplo, como ves estos implementos de la higiene, las toallas sanitarias y demás, no por eso se invalidan los mandamientos, ¿sí? Levítico 20:18. Cualquiera que durmiere, es decir, tuviera relaciones sexuales con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados del pueblo. Esto sigue aplicando, ¿sí? El hecho de que ahorita un matrimonio pueda dormirse y pues no haya problema porque la mujercita usa sus toallas y no derrama sangre, pueden dormirse, no hay problema, pero no exime o no permite, más bien, no permite que haya una relación, no. En la menstruación, recuerden, no se tienen relaciones sexuales. ¿Amén? Estos mandamientos también aplican para que las Sahayot que están en su periodo no toquen, por ejemplo, las cosas Kadosh. Ahí sí. Por ejemplo, una Jot que está en su periodo, pues no va a acercarse a tocar un Sefer Torah, ¿verdad? No, ¿por qué? Pues porque reconoce que está impura, que está inmunda y que no es el mejor momento pues para acercarse a las cosas Kadosh, pero puede ir a la Keilah, puede adorar al Eterno, puede exaltar, sí, puede leer su Torah, su Biblia, amén, puede orar, puede ayunar, no pasa nada, solamente se tiene que reservar, por ejemplo, en la Keilah, pues se reservaban de no danzar. ¿Por qué? Pues para no sentirse incómodas, para que no pudiera haber algún derramamiento, ¿verdad? Alguna situación de ese tipo. Amén. Aleluya. Bendito es el Abacados. Nos gozamos, aprendimos mucho. Bendito es el Abacados. Amados hermanos, hagamos una oración. Démosle gracias al Eterno por esta bendición de haber podido estudiar 2 parashot. Muy rápido se nos fue a mí. Se me fue muy rápido el tiempo. Nos tardamos un poquito más, pero vale la pena. Repasen de veras, como lo decía al principio, los exhorto, los animo. Vean las 2 parashot, Tazria Metzorah, son un tesoro. Y no es porque yo esté idolatrando a nuestro rey, no, de veras. A ver, ¿tú te habías puesto a pensar que podías tener maldiciones por la forma en la que fuiste concebido?
lo voy a decir sin hacer sentir mal a nadie. A lo mejor tu papá llegó borracho, tuvieron relaciones, tu mamá no quería, no estaba, pero con tal de evitar un problema, tuvieron relaciones y ahí naciste tú. ¿No te gustaría romper eso? ¿Sí? Yo conozco el caso de algunas personas que han sido producto de una violación. ¿Qué hay que hacer? Pues romper con eso, aleluya. Tú en tu vida, que eres nuevecito, no ves salida, todo se desmorona, tu familia, tu trabajo fuera de Shabbat, etcétera, y te sientes como enfermo, dices, no, que me siento como enfermo en el alma, es lepra, sí, y la única forma de sanarla, de curarla, es por medio de la Torah, es por medio de la bendición y de acudir a Yahshua HaMashiach y de guardar la Torah. Aleluya, entonces véanlas, va a ser de mucha bendición. Vamos a hacer una oración, amados hermanos y hermanas. Padre eterno, Yahshua HaMashiach, Abba, te damos gracias porque a través de estos mandamientos nos permites discernir lo bueno de lo malo, lo limpio, lo puro de lo impuro, y así buscar mantenernos puros para ti. Te amamos, Yahshua, te amamos mucho. Gracias por cuidarnos tanto. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por ministrarnos. Sana a los que tengan lepra. Abba, yo te lo pido por favor a los nuevecitos que pudieran tener lepra espiritual. Sánalos, Abba, que ellos hagan un verdadero arrepentimiento y que guarden bien tus mandamientos, bendito Yahshua Mashiach. Bendice a nuestras hermanas que están embarazadas. De una manera especial hoy, oramos por todas nuestras hermanas, a quienes tú les concediste un lugar especial y que no tienen, Abacados, necesidad de buscar ponerse un talit, de querer buscar un lugar que no les corresponde, porque tú, Padre amado, les has dado un lugar muy especial, dándoles la bendición de tener hijos. Abba, oramos por todas aquellas que no han podido tener hijos, pidiéndote que como a nuestras matriarcas, Abba Kadosh, como a Sara, abras el vientre, abras su matriz para que puedan, Abba Kadosh, tener hijitos y así cumplir con esta bendición, con este regalo, Abba Kadosh, que tú nos das a los hijos de Israel. Padre amado, bendito Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abacados, por tantos mandamientos tan hermosos que nos permiten entender más allá de lo que en este mundo hay, comprender un poquito más de cómo es el reino de los cielos. Toda Rabá en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Y vamos a exaltar al Eterno, aleluya, aleluya.